nobleza luchar, al rival tienes que mirar primero, hombro con hombro y mano con mano, pisando la arena del terrero. Agarra firme al calzón al bregar con vigor, que no te tumbe, que no te tumbe. ¿Qué hubiese pasado a la lucha canaria si hubiesen seguido como los años 82, 81, con aquellas distintas organizaciones? Posiblemente hoy pues hablaríamos de la lucha canaria como un recuerdo pues muy lejano. Y que se entendiera que lo que se estaba pidiendo era, al fin y al cabo, que la lucha canaria lo dijeron los canarios desde Canarias. ¿Y por qué no nos gestionamos nosotros? ¿Por qué tenemos que depender de Madrid, de la Federación Española de Lucha, que muy poco nos da y mucho nos pide? Costó, insisto, mucho trabajo poner de acuerdo a los distintos sectores que había dentro de la lucha canaria, que en muchos casos había cierto enfrentamiento. Bien, la lucha canaria ha sufrido durante toda su existencia periodos de crisis importantes, crisis de efectividad de las competiciones, de desajustes organizativos, de duplicidad de organizaciones incluso desde el punto de vista luchístico, y fundamentalmente en la década de 1970 al 80 el desajuste podemos decir que llega a los niveles máximos, de tal manera que ante un enfrentamiento claramente promovido por algunos sectores de la lucha canaria, someten a la organización de la lucha en un órgano, en solicitar que sea un órgano independiente, al margen de la Federación Española de Lucha, que no reconoce los niveles de desarrollo y de arraigo que tenía la lucha canaria. Sintéticamente, en el año 43 se constituye la primera federación como delegación de la Federación Española de Luchas. En el 46 se constituyen 2 federaciones provinciales, también delegaciones. Ya en el 60 hay un primer reglamento orgánico. En el 73 un primer reglamento de lucha canaria inspirado en Borito, elaborado por Juan Enríquez en Venezuela. Pero la FEL, en un sistema colonial, prácticamente recibía mucho más de la lucha que lo que aportaba la lucha. La lucha en Canarias seguía estando como los años 40 o los años 50, es decir, con una infraestructura muy baja, con instalaciones muy pobres. Estamos hablando, por ejemplo, los vestuarios miserables, unos terrenos en unas condiciones casi infrahumanas, no con la infraestructura que la conocemos. Entonces había un gran descontento. De efectividad de las competiciones, de desajustes organizativos, de duplicidad de organizaciones incluso desde el punto de vista luchístico, y fundamentalmente en la década de 1970 al 80 el desajuste podemos decir que llega a los niveles máximos, de tal manera que ante un enfrentamiento claramente promovido por algunos sectores de la lucha canaria, someten a la organización de la lucha en un órgano, en solicitar que sea un órgano independiente, al margen de la Federación Española de Lucha, que no reconoce los niveles de desarrollo y de arraigo que tenía la lucha canaria. Pero también ocurría cosas que hoy en día es impensable, ¿no? Luchadores de una gran calidad que luchaban en La Palma, a la misma vez luchaban en Tenerife, a la misma vez luchaban en Gran Canaria, a la misma vez en las tres islas, luchadores que estaban luchando en la FER, en equipos de la FER, y luchadores que estaban luchando en equipos que no eran de la FER, que eran de las gestores. Sí. Hay muchísimas cosas de esa época que era un mundo muy complicado. El diálogo no se imponía, sino era el ordeno y mando desde la FEL ante la gente que lo que quería es que se regularizara la lucha canaria y que se entendiera que lo que se estaba pidiendo era, al fin y al cabo, que la lucha canaria lo dijeron los canarios desde Canarias. Era una Europa, por decirlo de alguna forma, de personas con mucha sangre, con ánimo de cambiar las cosas. Los universitarios de los años 60
eran menos conservadores que los universitarios que tenemos hoy en día, y se ven involucrados en todo un proceso con ánimos de juventud, y de una juventud de una Europa convulsa. Es decir, que estamos hablando no de los años del año 2006 actual, sino que estamos hablando de toda esa herencia de mayo del 68, de una juventud con ganas a cambiar la vida social, la vida política, pensar que Franco incluso había muerto. Por tanto, estaban todos los ingredientes para cambiar una situación que habían vivido ellos y que encontraban injusta. Pues evidentemente se dio todo para que se sucediera lo que sucedió. De un Estado centralista se pasa a un Estado de autonomía, y cada región va pidiendo lo suyo, y también la gente de la lucha canaria empieza a decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no nos gestionamos nosotros? ¿Por qué tenemos que depender de Madrid, de la Federación Española de Lucha, que muy poco nos da y mucho nos pide? Y entonces, pues afortunadamente yo veo que eso se va plasmando, se constituye un movimiento, la gente de Adelca en Las Palmas, nosotros aquí en Tenerife constituimos un grupo que se llama Raíces Canarias, y empezamos a pedir que la lucha canaria pase a depender de los canarios, ¿no? Ya hay una resolución del Congreso de los Diputados, porque se insta al gobierno para que lleve a cabo los pasos necesarios a fin de que se dote de autonomía a esta federación, ¿no? El desajuste, podemos decir que llega a los niveles máximos, de tal manera que ante un enfrentamiento claramente promovido por algunos sectores de la lucha canaria, someten a la organización de la lucha en un órgano, en solicitar que sea un órgano independiente, al margen de la Federación Española de Lucha, que no reconoce los niveles de desarrollo y de arraigo que tenía la lucha canaria. Y la dirección general, con don Manuel Navarro Valdivielso, yo creo que es un hombre que la lucha canaria debe reconocerle el trabajo tan inmenso y la decisión que tuvo políticamente, porque no era fácil. Por estas distintas organizaciones que habían en el momento no era fácil, pero yo creo que tuvo el valor y el coraje de tirar para adelante. Eligió en cada isla una serie de personas que entendían, que conocían de lucha, para elaborar el estatuto, ¿no? Y allí en la residencia de Santa Brígida, pues los que fuimos elegidos, yo era uno de ellos, trabajamos durante un tiempo para sacar el borrador de estatuto que diera pues una organización inicial a lo que es la lucha canaria. Someten a la organización de la lucha en un órgano, en solicitar que sea un órgano independiente, al margen de la Federación Española de Lucha, que no reconoce los niveles de desarrollo y de arraigo que tenía la lucha canaria. Se firma un acuerdo entre el Gobierno Central y el Gobierno de Canarias, por el cual, y también la Federación Española de Lucha, se prevé que por el Gobierno de Canarias se dicte una norma que permita la creación de la Federación de Lucha Canaria, que sería respetada tanto por el Gobierno Central como por la Federación Española de Lucha, ¿no? Y dando saltos así llegamos a finales del 83 con el famoso decreto 433 del 83, de 2 de diciembre, por el que se regula la Federación de Lucha Canaria. Ya con el estatuto aprobado, pues se fue a lo que era quizás más difícil en la época, ¿no? Y que luego más tarde se demostró que era lo más difícil, lo que todos temíamos, pero que al final se consolidó como que era bastante difícil, ¿no? Y era el elaborar un censo dentro de aquel mare magnum que había, ¿no? Federación territorial y distintas asociaciones que habían y hacían lucha en las distintas islas, ¿no? Hay una serie de problemas con lo que eran los censos. Los dos candidatos reclamamos, don Juan Enríquez, que en paz descanse, reclamó lo que él creía oportuno. Yo por mi parte también reclamé lo que era oportuno, que era el censo que se había elaborado por el Hierro, que no eran gente de la lucha canaria, eran políticos los que habían sido elegidos. Y otra cosa que creía yo importante, que era que Fuerteventura contaba o se eligió
dentro de 16 equipos que yo sabía y que sabíamos todos, y que luego ya más tarde, después de 8 años de gobernar la Federación de Lucha Canaria y entrar en amistades, pues sabía que efectivamente, tal como habíamos previsto, no habían 16 equipos en Fuerteventura en aquel momento. Y don Juan Enríquez pues había reclamado también el número de equipos de la isla de Tenerife, y bueno, al final pues los recursos ninguno prosperó, y se fue a las elecciones con un censo. La votación en la Junta Electoral de la Federación proclama como Junta de Gobierno la encabezada por don Plácido Mejías. Este acuerdo fue recurrido ante la propia Junta Federativa por el otro candidato a presidente ya fallecido, don Juan Enrique González. Fueron unas elecciones a nivel regional donde hubieron dos candidatos, que un poco no debería ser así, pero uno representaba la provincia, una provincia, y otro representaba otra provincia. No debería haber sido así. Después de aprobado el censo, después de las votaciones, después de la proclamación de Plácido Mejía, la Junta Electoral dice: no, el censo está mal, y tales clubes no debieron haber votado. Que además clubes que presuntamente habían votado a Plácido, qué casualidad. Pero es que además la Federación Española de Luchas había certificado que esos clubes sí habían competido, y era la única que podía certificar si un club había competido o no, era la Federación Española de Lucha, y constaba en el expediente de certificación de la Federación Española de Lucha de que los clubes esos excluidos a posteriori por la Junta Electoral sí habían competido. Plácido presenta una reclamación al Gobierno de Canarias, y el Gobierno de Canarias, con Navarro Valdivieso en la consejería, le da la razón. Eso y algunas otras cuestiones de menor relevancia llevaron a la administración a decir: no, está bien el proceso tal cual se llevó a cabo hasta su proclamación inicial de Plácido Mejía Benítez. Desde la Dirección General no pudimos acometer la restitución, dado que su periodo electoral y su mandato electoral ya había finalizado. De todas maneras, me gustaría aprovechar este momento, pues, posiblemente para reconocer esa labor y caballerosidad de Juan Enrique. Por otra parte, no me compete a mí, pero tengo que decir, tras los 20 años transcurridos, que fue un buen periodo. Aquellos 2 mandatos de Plácido Mejía fue una buena época en cuanto a federación, en cuanto a organización federativa. Yo no entro en otros temas, y destaco el reglamento unificado. Que ya... Para Canarias es importante la institucionalización de los deportes autóctonos. En este caso, la lucha canaria fue uno de los primeros que tomó esa responsabilidad, y tenemos que estar todos muy satisfechos. Eso conlleva muchas responsabilidades. No ya deja de ser un encuentro entre vecinos para pasar a formar parte del entramado deportivo de Canarias. Es un mundo complicado, un mundo con muchísimo interés personal. Y naturalmente desde las instituciones, en este caso desde el Gobierno de Canarias, queremos salvaguardar, y además lo dice específicamente la Ley Canaria del Deporte. Yo creo que la Federación de Lucha Canaria ha hecho que este deporte pues siga en el candelero, con sus defectos, con sus virtudes, con sus aciertos y con su desacierto. Pero la Federación de Lucha Canaria hoy día, y desde hace 20 años, cuenta con una institucionalización, con unos reglamentos y unos estatutos que le permite de por sí pues modificarse y cambiar, que sea la gente de la lucha canaria los que opinen y hagan de su deporte. Hay que decir que la lucha canaria, en este momento, desde que se crea el Gobierno de Canarias, desde que se crea la propia consejería, es la federación más democrática de todas las que hay en este momento, porque vota todo el mundo. Sí. Todas aquellas personas que están en una actividad de lucha canaria federativa, con licencia, pero ya puede ser, por supuesto, mayores de edad, mayores de edad, ya puede ser un árbitro, ya puede ser un federativo. Todos con licencia pueden votar, cosa que no ocurre en todas las federaciones. Lo más importante que tuvimos fue el grupo de trabajo que teníamos, un grupo muy amplio. La lucha necesita mucha gente alrededor, y tuvimos la fortuna primero de tener un buen grupo que gestionaba la federación, y después teníamos un montón de gente que trabajaba para la Escuela de Lucha Canaria, la cual creo que todavía es más importante que la propia gestión de la federación, donde se hizo un programa a largo plazo, basado prácticamente más que nada en la formación. Creo que la lucha canaria necesitaba formación. Teníamos un equipo de gente que ya teníamos hecho los cursos
de monitores, allí habíamos hecho de árbitros, estaba en preparación de entrenadores, teníamos los cursos de tecnificación deportiva, en fin, creo que teníamos un grupo de trabajo y una escuela de lucha que funcionaba muy bien y que tenía una ambición muy grande para que la lucha siguiera adelante. Yo creo que lo más importante fue eso, llegar a la conclusión de que la lucha lo que necesitaba era formación y estábamos en ese proceso. Nosotros hacemos todos los años aquí, bueno, cada 7 o 8 meses, hacemos unos reciclajes que duran 2 meses y medio en un terreno de lucha, donde se le va explicando lo que es el reglamento, lo que es la forma, lo que es amonestación, lo que no es amonestación y todo ese tinglado. Entonces, cuando el árbitro empieza, pues empieza pitando, va de auxiliar con los árbitros que están ya pitando senior. Van de auxiliar, van aprendiendo ahí lo que están haciendo los demás árbitros. Aquí se le corrige porque muchas cosas de lo que hace el árbitro que está pitando veces no tiene que coger el auxiliar. Y luego se le va mandando a luchar a las inferiores como cadete, como promoción deportiva. Y así se va haciendo porque el árbitro se hace en el terreno y aquí le dando lucha hasta que se incorpore en luchada ya en serio. Sí, José Miguel implantó ese sistema del todo contra todos que ha sido un éxito para motivar a los niños a luchar, porque cae con uno y tienes la posibilidad de después tumbar a otro y entonces pues es un gran aliciente para los niños. Nosotros estamos muy orgullosos de la escuela de lucha, el Cabildo ahí nos echa una gran mano y los monitores, que tenemos unos monitores excelentes en todos los municipios. Entonces yo creo que el hecho de tener unas instalaciones dignas y prácticamente repartidas por todo el archipiélago, eso garantiza el futuro de la lucha canaria. Yo creo que eso es un aspecto que a mucha gente hay que agradecer, que a muchos políticos hay que agradecer, que a muchos ayuntamientos hay que agradecer y que yo creo que en muchos casos, y está mal que lo diga yo, la lucha canaria no se merece, ¿entiendes? Tendríamos que nosotros, los que luchamos a brazo partido por conseguir terreros, ahora que pases tú por un pueblo y ves el terreno cerrado, o que pases por un barrio, lo que eso costó hacerlo y verlo cerrado, te da cierta cosilla, decir, hombre, y si pedimos esto con tanto para que ahora esté cerrado, ¿qué estamos haciendo, no? Yo creo que tenemos retos importantes. Retos, por ejemplo, como establecer un reglamento estable dentro de la lucha. Un reglamento, llamémosle unificado, pero un reglamento estable que se pueda exportar incluso. Una lucha dura normalmente 1 hora y media, nunca llega a 2 horas, que es lo que dura un partido de fútbol. Ahora, ¿dónde hacemos el espectáculo interminable? Cuando delante de una lucha ponemos una lucha juveniles que dura otro tanto, ponemos media hora entre una lucha y la otra y ponemos el paripé correspondiente de la paciencia y del no tener prisa del canario. Entonces, si estamos haciendo que una persona se meta en un terreno a las 8:25 y salga a las 12 menos 5, está 4 horas allí, 4 horas y media. Entonces, eso sí que es matar. Otros temas que me parecen relevantes también sería todo el campo de la promoción de la lucha. La promoción en los ayuntamientos y cabildos, en los centros escolares, incorporar de verdad la lucha canaria como contenido curricular. No en el papel, porque en el papel ya está, sino en la práctica. Una de las cosas que nos faltaron que hacer fue potenciar la lucha en el exterior más. Se hizo muy poco para lo que se tiene que hacer y tenemos en cuenta que el pueblo canario es un pueblo inmigrante y que la lucha es algo que despierta la canariedad donde quiera que vaya. Yo creo que se tenía que haber trabajado más en Sudamérica y Centroamérica con los inmigrantes canarios y por otro lado, bueno, creo que puesto que desde la Federación la gestión de las federaciones insulares prácticamente no nos corresponde a nosotros, creo que en el conjunto de todos lo que teníamos que haber hecho más era intentar que la lucha llegara, nosotros incluso los políticos, que creo que son más culpables todavía que nosotros, llegar con más cariño, hacer que el sentimiento del canario por la lucha fuera un poquito más hondo. Tenemos que ponernos de acuerdo para que cada isla luche como quiera, pero que el molde sea el mismo para todas y que eso después nos permita encajar competiciones regionales. Y tienen que haber competiciones regionales. No puede pasar lo que está pasando ahora, que no se están viendo los equipos de una isla. Por ejemplo, la primera de Tenerife y la primera de Gran Canaria no se está viendo. Eso yo creo que es fatal para la lucha canaria.
Estamos en un archipiélago donde viajar cuesta mucho y entonces los equipos deben ser más pequeños para que se puedan hacer más competiciones interinsulares. Y además, pues yo pienso que acortar el tiempo de la lucha sin el tiempo de la agarrada. Entonces hay que trabajar mucho, hay que fomentar el arbitraje, digamos, en la gente joven. Hay que intentar, y es un trabajo que eso le corresponde en primer lugar a los comités, pero las federaciones tienen que poner, se exige mucho, las federaciones siempre exigen, y los cursos, y hay que hacer cursos, pero bueno, primero habrá que preparar a las personas que den los cursos. Si no hay quien enseñe, pues habrán quien quiera aprender, pero si no hay enseñantes, muy difícilmente. Las federaciones, ni ninguna de las que ha estado se ha preocupado mucho nunca de la formación. Cuando el árbitro empieza, pues empieza pitando, va de auxiliar con los árbitros que están ya pitando senior. Van de auxiliar, van aprendiendo ahí lo que están haciendo los demás árbitros. Aquí se le corrige porque muchas cosas de lo que hace el árbitro que está pitando veces no tiene que cogerla el auxiliar. Y luego se le va mandando a luchadas inferiores como cadete, como promoción deportiva, y así se va haciendo porque el árbitro se hace en el terreno y aquí le dando lucha hasta que se incorpore en luchadas ya en senior. Yo creo que nos identifica a los canarios con el carácter, da gusto cuando los chicos practican lucha y llevan esa nobleza. El luchador sigue siendo noble, que digan que no, sí, siguen siendo nobles, son personas nobles. Y yo creo que eso es un sentimiento que nos caracteriza a los canarios, la lucha, y espero que así lo sigan entendiendo los chicos en el futuro y los políticos para que sigan apoyándonos en este arte que solo es nuestra, en todo el mundo. 6.000 millones de personas, aquí los que habemos 1,5 millones de personas tenemos el honor de disfrutar, el placer de disfrutar de este deporte que además es muchísimo más bonito que ningún otro deporte de contacto. Es muy difícil explicar en Europa que un luchador de 60 kilos se pueda enfrentar a uno de 100 o 120, ¿no? Y yo creo que eso es la identidad y el espíritu del canario, ¿no? Es decir, un hombre que en todos los aspectos de la vida tiene que luchar con esta orografía y con estas islas a veces tan agresivas o tan difíciles, ¿no? Si queremos pensar que esto siga para adelante, tenemos que aportar algo, ¿no? Nosotros desde la Dirección General de Deportes siempre hemos estado a disposición, hemos dado todas las recomendaciones jurídicas para que así sea y naturalmente ahora ya está en el campo de la Federación y está en el campo de la Asamblea, que es el órgano soberano de cualquier deporte. Yo creo que hemos avanzado a la normalización de la lucha como deporte de cierto arraigo en Canarias, pero poca es la práctica que se hace. Me gustaría que la mujer se incorporara más a la lucha, que participara y que en general la sociedad sintiera como suya lo que es la lucha, la sintiera y también la practicara. Y eso serían un poco las grandes líneas que yo muy humildemente, ya con el paso de los años, animaría a los actuales dirigentes y a la sociedad canaria que fomentara así, de esta manera, el deporte de la lucha. Vamos a ponerle un poquito más de coherencia. Vamos a que no hayan en una misma noche 8 luchadas de una misma categoría. Porque nos estás privando de ir a ver otras luchadas también y que disfrutemos con esto y que lo mantengamos y que lo apoyemos y que Dios nos dé vida y salud para seguir disfrutando de esa novia que tú me decías el otro día común que tenemos tantos canarios que se llama la lucha canaria, ¿no? Para salir con nobleza a luchar, el rival tienes que mirar.